Bienvenido a un nuevo podcast de Patriarcas y Profetas. Habiendo huido de Labán, Jacob vuelve a casa, pero antes de llegar tuvo un encuentro trascendente. En el episodio de hoy, una noche de lucha. El camino de vuelta a casa para Jacob estuvo lleno de temores y remordimientos. Aunque había vivido la experiencia del perdón, el acercarse a casa le hizo recordar que fue su pecado el que lo llevó fuera del hogar por tantos años. Ser consciente de su pecado le hizo pensar en la gracia de Dios hacia él y caminó confiado en las promesas de ayuda y protección. Tras la huida de Jacob, Esaú se había considerado como único heredero de la hacienda de su padre, y las noticias de la vuelta de su hermano podrían suponer una amenaza para Jacob, porque Esaú era poderoso para hacerle mucho daño. En favor de su propia seguridad, Jacob envió mensajeros a su hermano con un saludo conciliatorio. Al llegar ante Esaú, debían decirle que los presentes que llevaban eran de parte de Jacob, para mi señor Esaú. Jacob quería mostrarse humilde frente a su hermano, pero los mensajeros volvieron diciéndole que Esaú se acercaba con 400 hombres y que no había dado respuesta al mensaje amistoso. El terror se apoderó del campamento. No podía volverse y temía avanzar. Con temor, Jacob siguió enviando presentes a su hermano y dividió su campamento en dos grupos para que si uno era atacado, el otro pudiera sobrevivir. Entonces pidió la protección divina. «Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos». Cuando llegó la noche, Jacob envió a su familia y se quedó al otro lado del río para pasar la noche en oración a solas con Dios. Siendo una región de fieras y escondite de salteadores, Jacob se quedó indefenso y a medianoche exclamó y oró con lágrimas a Dios. De pronto, sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que era un enemigo y se defendió con todas sus fuerzas luchando por su vida. Mientras luchaba, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios. En su terrible aflicción, recordaba las promesas divinas y se aferraba a ellas con súplicas de misericordia. Poco antes del amanecer, el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces, el patriarca comprendió que había luchado contra un mensajero celestial. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. Completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel y lloró, y le rogó pidiendo la bendición. Con fe, se agarró al ángel deseando tener la seguridad de que su pecado había sido perdonado. Cuando el ángel intentó librarse de él, Jacob contestó: «No te dejaré si no me bendices». Su petición no estaba basada en una confianza jactanciosa, sino en la conciencia de su propia indignidad y plena confianza en la fidelidad del Dios que cumple su pacto. Jacob luchó con Dios y venció. Por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo, este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había aferrado con mano temblorosa de las promesas de Dios y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. Jacob no había confiado en las promesas de Dios y había querido alcanzar por su esfuerzo aquello que Dios le hubiera dado a su tiempo. Aquella noche su nombre fue cambiado y alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Dejó de ser un suplantador y engañador para ser vencedor, sintiendo la dulce paz de la reconciliación con Dios. Mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú. En un sueño, éste vio a su hermano desterrado durante 20 años de la casa de su padre y sintió el dolor que Jacob tendría al saber de la muerte de su madre. Dio órdenes a su compañía para que nadie hiciera daño a su hermano, pues Dios estaba con él. Por fin, los dos grupos quedaron frente a frente. El poderoso guerrero frente al frágil pastor, cuya cara estaba iluminada de alegría y paz. El texto bíblico nos declara que Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello lo abrazó y besó. Los dos lloraron. Aquella noche Jacob había comprendido que confiar en el auxilio humano es inútil. Supo que toda su ayuda tenía que venir de aquel contra quien había pecado tan gravemente. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús.
cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor de la humanidad, entonces empezará ese tiempo de aflicción. Para ese momento la suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. Cuando cese la intercesión, se anunciará solemnemente: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es impuro, sea impuro todavía; el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese más todavía. Entonces, el espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra, y los impíos tratarán de destruir al pueblo de Dios. Al igual que Jacob ante la amenaza de Esaú, los justos clamarán a Dios día y noche para que los libre de los enemigos que los rodean. Al igual que Satanás reclamó a Jacob para destruirlo por su pecado, llevándolo a la desesperación, así el enemigo se esforzará por aterrar a los fieles con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiado grandes para alcanzar el perdón. Como Jacob se aferró al ángel, los creyentes recordarán la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, y se aferrarán por la fe al cumplimiento de las promesas hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Si Jacob no se hubiera arrepentido antes por su pecado, Dios no habría podido oír su oración ni conservarle bondadosamente la vida. Así será en el tiempo de angustia. Si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante ellos, cuando los torturen el temor y la angustia, serían abrumados. La desesperación anularía la fe, y no podrían tener confianza en Dios para pedirle su liberación. Pero aunque tengan un profundo sentido de su indignidad, no tendrán pecados ocultos que confesar. Sus pecados habrán sido borrados por la sangre expiatoria de Cristo, y no los podrán recordar. Satanás induce a muchos a creer que Dios pasará por alto su infidelidad en los asuntos menos importantes de la vida. Todos los que traten de ocultar o excusar sus pecados y permitan que permanezcan en los libros del cielo inconfesos y sin perdón, serán vencidos por el enemigo. La historia de Jacob revela el compromiso de Dios en no desechar a los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han vuelto al Señor con verdadero arrepentimiento. La única esperanza para todos los redimidos está en los méritos de la expiación. Nada podemos hacer por nosotros mismos. En toda nuestra desamparada indignidad debemos confiar en los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Nadie perecerá jamás mientras haga esto. Él conoce todos nuestros pecados, pero oirá la oración de fe y perdonará nuestras transgresiones. Lo ha prometido y cumplirá su palabra. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se aferra del poderoso brazo de la omnipotencia. Los que no estén dispuestos a dejar todo pecado ni a buscar seriamente la bendición de Dios, no la alcanzarán. Pero todos los que se apoyen en las promesas de Dios, como lo hizo Jacob, y sean tan vehementes y constantes como lo fue él, alcanzarán el éxito que él alcanzó. Maravilloso el capítulo que acabamos de escuchar. Te invito a seguir disfrutando de la historia de patriarcas y profetas con el siguiente capítulo titulado El regreso a Canaán.